Diversa en Vivo con Pablo Merino y Andrés Mayo. Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos otro programa de Diversa en Vivo. Estamos muy contentos de estar junto a todos ustedes en una jornada donde vamos a mostrarles todo lo que hemos ido trabajando durante esta semana. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los radioescuchas ahí que nos están escuchando por la señal de Radio Patria Nueva, como todos los jueves. Así es. Y tenemos que empezar justamente hablando de las artes con las poblaciones LGBT en Bolivia. Así es, como comentaba Andrés, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Como muchos de ustedes saben, se suele caer en el error de pensar que el arte o la educación artística está solo al alcance de algunos privilegiados, que tienen algún talento innato para la experiencia estética, y este tópico debe ser desmantelado. No tiene por qué ser una premisa esencial del arte generar objetos estéticos o grandes artistas, sino formar a las personas en la comprensión y la lectura consecuente de imágenes capaces de desarrollar el aspecto imaginativo, así como individuos con criterios para comprender las obras de otros artistas, favoreciendo el intercambio informativo del propio tejido artístico. Bien, las sociedades exigen cada vez más profesionales creativos y flexibles, y la educación debe ajustarse a esta situación, por supuesto. Es por ello que la educación artística constituye un medio para que los países puedan desarrollar sus recursos humanos, explotando capital cultural, así como lo dice la UNESCO en el 2012. Como resultado obvio en este ámbito, podemos encajar mejor que en ningún otro la educación cultural visual, preparando a los educadores para que perciban de manera consciente y crítica el bombardeo de imágenes que reciben a diario. Y con esta pequeña y breve introducción que hemos hecho, sin más, vamos a presentar a quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Daniel Arzola nació en Maracay, Venezuela, un 6 de mayo de 1989. Es un escritor, artista visual, diseñador gráfico y defensor de los derechos humanos venezolanos que ha popularizado el término artivismo, siendo el creador de No Soy Tu Chiste, una serie de 50 fichas que se transformaron en la primera campaña LGBT venezolana en hacerse viral globalmente. Desde temprana edad se expresó mediante dibujos, fotografías, poemas, cuentos cortos, reunidos en su blog Arzola D. El material expuesto en su blog ha sido motivo de artículos y publicaciones en varios medios de comunicación de Venezuela y varios países. La obra de Arzola ha sido reseñada en medios como Globovisión, Venevisión, El Nacional de Venezuela, Página 2 en Argentina, El Mercurio de Chile, Al Jazeera, además de las revistas de temática LGBT Out Magazine y The Advocate. Bueno, mi nombre es Daniel Arzola y soy artivista. Defino mi trabajo como artivismo porque es la manera como me gusta pensar lo que hago, como me gusta traducir la manera como pienso el arte y cómo mi trabajo me conecta con otras personas. Soy venezolano, vengo de un pequeño pueblo en Venezuela, soy del estado Aragua, en Venezuela, y crecí en un lugar donde la cultura era un lujo, donde ir al museo o ir a una biblioteca o ir a un teatro era un lujo, ¿no? La cultura no era accesible para todos, por tanto yo terminé yendo al teatro casi que con 18 años. Y en Venezuela, en el año 2013, publiqué
un trabajo que fue, de hecho, mi trabajo final en la Escuela del Arte, en la Escuela de Arte llamado No Soy Tu Chiste. Y No Soy Tu Chiste son una serie de obras en forma de carteles o de afiches que mezclan ilustración digital, collage digital y también activismo, con frases que yo venía escribiendo en mi blog. Y ese trabajo se convirtió como en la primera campaña LGBT en aparecer en medios de comunicación, y fue un trabajo que se hizo viral alrededor del mundo. Y bueno, el trabajo ya ha sido traducido aproximadamente en 20 idiomas. Y ese trabajo pues terminó cambiando mi vida, porque yo era una persona como muy solitaria y estaba como muy aislado, y terminé viajando alrededor del mundo exponiendo este trabajo, y se ha transformado, digamos, en un link, ¿no? Entre mi persona, mi trabajo, mi historia, que también mi historia se parece a la de millones de personas, y se terminó creando una comunidad, ¿no? A través de ese trabajo. Entonces, defino mi trabajo como artivismo. Bien, muchas gracias Daniel por tu presentación. Un gusto de tenerte en nuestro programa. La siguiente pregunta, ¿cómo inicia el proyecto No Soy Tu Chiste? Así como lo mencionas, es el proyecto central, la médula de tu proyecto. No Soy Tu Chiste nace como respuesta a las cosas que yo venía viviendo. Yo desde muy niño expresé o le dejé saber a mi entorno quién era yo en términos afectivos. Es decir, desde muy chiquito, creo que tenía como 5 o 6 años, la primera vez que dije que me gustaban los niños, y para mí fue muy natural, ¿no? Me gustan los niños y no las niñas, y después me gustan los hombres y no las mujeres en el aspecto afectivo y sexual. Entonces, ser visible desde muy chiquito se tradujo en una infancia o una adolescencia marcada por mucha violencia, mucha persecución, violencia tanto física como psicológica. Y de repente, cuando tú prendes la televisión o acudías a los medios de comunicación, la única manera como retrataban a las personas como yo era a través de chistes, ¿no? A través de la burla. Y en Venezuela, como muchos otros países latinos, tenemos más de un siglo retratando a las personas sexodiversas o a las personas LGBT como burlas, como chistes, y generalmente invisibilizando y promoviendo un mensaje de que nuestra existencia es risible, ¿no? Y eso se ha traducido en una sociedad que te mira distinto y que se ríe como primer formato de violencia. Entonces yo me di cuenta de que este asunto de no tomarte en serio era una semilla que terminaba creciendo en una sociedad bastante violenta que te desconocía a tal punto de reírse de tu dolor, de reírse de tu existencia. Entonces, yo, como te dije, tuve una infancia, una adolescencia muy marcada por violencia, y en el año 2012, en mi ciudad, a un chico lo quemaron vivo por ser gay, y cuando yo era adolescente a mí me trataron de hacer lo mismo, solamente que yo pude escapar y él no escapó, ¿no? Y ese mismo año, muchas chicas lesbianas asesinadas por ser lesbianas, gente trans asesinada por ser trans, y cuando vas a los medios de comunicación no había nada al respecto, y la única manera como nos retrataban aún eran como chistes, ¿no? Y No Soy Tu Chiste surgió como una respuesta a todo eso, para tratar de influir en los medios, para colocar una evidencia en la cultura de que existimos, y colocar, digamos, algo a nuestro lado en la balanza. Entonces, yo pasé mucho tiempo en silencio, y cada una de estas frases que están en No Soy Tu Chiste, creo que eran cosas que yo tenía que decir, y cuando las logré decir a través de mi obra, la publiqué en redes sociales. Me acuerdo que lo publiqué en Tumblr, Facebook y en Twitter, y en Tumblr se convirtió en un fenómeno viral que yo creo que en cuestión de una semana tenía más de 42.000 compartidos, y había gente que decía: yo quiero esto en inglés, yo quiero esto en francés, yo quiero esto en italiano.
Y así un día lo compartió Neil Gaiman en Tumblr y un día lo compartió Madonna en Twitter. Entonces se terminó convirtiendo en algo que empezó a influir en los medios de comunicación porque la gente quería saber por qué artistas internacionales estaban apoyando esto, compartiendo esto, y me dio a mí el chance de llevar estas conversaciones a medios de comunicación en Venezuela. Y finalmente se terminó convirtiendo en un movimiento que ha estado en más países en los que yo he podido visitar. Muchas gracias por todo lo que nos comentás, qué interesante, y la importancia que tiene tu trabajo y el arte y cómo a través del arte generas este activismo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo te cambió tu vida el activismo? Tomó tiempo porque yo desde pequeño siempre dije quiero ser artista, y eso también fue una lucha porque en nuestras sociedades todavía el arte es considerado un hobby y no una profesión o una disciplina, ¿no? Lamentablemente. Y lo que sucedió por allí por el año 2013-2014 es que antes del reconocimiento de artistas pop tan superestrellas como Madonna, ya el trabajo había sido reconocido por activistas en la India, por activistas en Rusia, por activistas en Canadá, en Colombia, en Argentina, pero yo seguía todavía en un barrio en Venezuela, en Maracay, escuchando afuera de mi ventana disparos, viviendo entre apagones. Entonces tardó un poco el impacto realmente en afectar mi vida, ¿no? Creo que la primera vez que yo me pude montar en un avión y salir del país fue gracias a mi trabajo. Y creo que ahí fue el momento donde yo dije, wow, esto realmente está cambiando, porque yo, por ejemplo, fui la primera persona de mi familia en montarse en un avión. Fui la primera persona de mi familia en salir de Venezuela. Y esos primeros viajes, pues obviamente te cambian. A mí, yo creo que he crecido muchísimo y gracias a ello. Y luego tener también el privilegio de tener mi trabajo expuestos en otros lugares, ¿no? Porque a mí, digamos que en Venezuela, muy pocas veces me abrieron las puertas en los espacios para exponer. Yo en mi ciudad logré hacer una sola exposición y con mucha gente oponiéndose que yo expusiera porque pensaban que era muy joven para exponer, ¿no? Pero de repente terminé teniendo una exposición permanente en Argentina, que es la obra en la estación Carlos Jauregui. Entonces, cuando ese tipo de cambio afecta tu vida de manera tangible, pues creo que ahí es cuando te lo empiezas a creer, ¿no? Que algo está pasando, y también se transforma en una responsabilidad porque es una ventana que tienes también para expresarte. Sin duda, toda esta propuesta te lleva no solamente al panorama local, nacional de tu país, de esa realidad venezolana artística que es bastante importante a nivel sudamericano, pero también empiezas a mirar otras realidades. Cuéntanos un poco cómo percibes esta mirada artística global. Una de las cosas que noté o que he aprendido en el último tiempo es a marcar una diferencia entre lo que es el arte y el mercado del arte, ¿no? Me di cuenta que el mercado del arte es excluyente, es clasista, sigue, por supuesto, dinámicas del capitalismo salvaje, donde te quieren vender un vaso de agua medio lleno, medio vacío por 20.000 euros, y tienes de repente gente muy talentosa tocando un violín en el metro de Santiago de Chile y nadie le aplaude. Entonces creer o entender esa diferencia entre lo que el mercado del arte te dice que es arte y lo que el pueblo o la gente te dice, ¿no? A mí en mi caso creo que el título de artista me lo ha dado es la gente, y como la gente me lo ha dado, finalmente la academia me lo terminó dando, ¿no? Pero creo que primero han sido las personas, y es justamente porque el arte inicia una conversación de uno a uno, ¿no? Cuando tú miras una pintura o cuando tú miras una película o lees un libro, indistintamente de que estés rodeado con gente, ese mensaje, esa idea, primero empieza entre tú y la creación, ¿no? Y te inicia una conversación. Entonces,
darse cuenta de que la historia la escriben los poderosos, ¿no? Los que han ganado, pero una obra de arte la hace una persona cualquiera como tú, como yo, que un día se transforma en alguien más, porque otros encuentran casa en tu pensamiento y en tu obra. Para mí, creo que eso ha sido lo que me ha nutrido mucho, ¿no? No meterme en el papel de que, como soy artista tengo que ser loco, ¿no? Porque también tenemos esta creencia de que mientras más loco es el artista, mejor artista es. Y yo mi trabajo siempre lo he tomado como una disciplina. Es decir, yo he tenido reconocimiento en muchos lugares y para mí ese reconocimiento es una victoria, porque yo crecí escuchando casi todos los días que yo no iba a llegar a ningún lugar, que yo me iba a morir de hambre o que no iba a salir de Venezuela nunca. Y cuando una persona reconoce mi trabajo es una victoria contra esos discursos que por más que yo salí y me alejé, cuando uno crece, cuando tú creces escuchando todo el tiempo que no sabes volar, a veces cuando estás volando te das miedo que te vas a caer, ¿no? Porque te han dicho tanto que no podías, que a veces uno duda de uno mismo, pero por suerte el reconocimiento de la gente estaba ahí para recordarme de dónde vengo y que en mi trabajo se debe a una disciplina, ¿no? Yo trabajo casi todos los días y siempre lo que trato de hacer es que mi obra sea mi testimonio y también mi testamento, prueba de las cosas que hemos vivido. Yo creo que si dentro de 20 o 30 años las realidades son menos violentas para las personas LGBT en nuestros países, es importante crear memoria a través de nuestras expresiones culturales, porque el arte trasciende y mi obra va a estar allí cuando yo no esté. Y yo he conocido, es decir, mis grandes maestros fueron personas que ya no estaban en este plano cuando yo llegué a él. Gente como Reinaldo Arenas, como Virginia Woolf, como Oscar Wilde, como Federico García Lorca, que me enseñaron muchísimo, como Keith Haring, y me enseñaron cómo era vivir en su época. Y yo creo que con mi obra yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Que otra persona en otro momento pueda ver que existen personas como él o como ella y que pueden ser en un momento, sus historias pueden ser reconocidas y valoradas y contadas. Sin duda el arte te rodea y queremos saber, y digo queremos saber porque no solamente nosotros, sino también los radioescuchas que están ahí del otro lado, como todos los jueves, por el programa de Diversa en Vivo. ¿Cuál es tu proceso artístico? Yo primero aprendí a dibujar. Fue mi primera expresión para comunicarme fue el dibujo. Antes de aprender a hablar, yo ya estaba rayando las paredes y los muebles de mi casa. Cuando era un bebé, me acuerdo que vivían vecinas que me compraban dibujos simplemente porque yo quería sentir que tenían valor, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía vecinas que me pagaban $1 o $2 por una obra que era un montón de garabatos de un niño quizá de 4 o 5 años. Cuando fui adolescente, dejé de dibujar por un tiempo y me refugié en la poesía, que para mí la poesía no es más que dibujar con palabras, ¿no? Y cuando volví a dibujar, empecé a dibujar esta vez en un formato digital porque a mí me rompían mucho los dibujos en Venezuela. Y cuando era adolescente y tenía vecinos que me atacaban mucho, tanto psicológicamente como físicamente, yo crecí viendo mi nombre en las paredes de mi barrio casi toda mi vida, diciendo Daniel Marico, con mi dirección, la dirección de mi casa, con paredes rayadas donde me dibujaban a mí siendo penetrado por un montón de penes. Y
era muy doloroso. Entonces para mí se convirtió como una especie de revancha. Decir, tú quieres rayar una pared o quieres hacer un dibujo, pues déjame mostrarte cómo se dibuja, déjame mostrarte a dónde voy a llegar, o déjame mostrarte de quién te burlaste, ¿no? Entonces se transformó, digamos, como en una especie de, como decía Frank Sinatra, que la mejor revancha es el éxito. Entonces yo me enfoqué en eso porque a mí no me gusta perder. Yo soy muy mal perdedor y siempre voy a tratar cuando juego algo, juego a ganar, y si no gano, pues me esfuerzo hasta que algún día lo pueda hacer. Y yo creo que eso es algo que me ha seguido moviendo. Yo hago de ilustración digital porque el cuerpo de la obra no se transforma en lo más importante, sino es el espíritu de la obra. Si tú destruyes una de mis piezas, que pasa mucho en la estación Carlos Jauregui allá en Argentina, la estación la vandalizan todo el tiempo, pero yo dejé todo un mapa y todo un plano para que la estación sea restaurada, porque la verdadera obra es digital, entonces es indestructible. Y a eso es a lo que yo llamo artivismo, a poder crear obras en formatos que no sean fácilmente destruidos, donde el arte recobre el poder de la idea como mensaje, ¿no? La idea es más importante en este caso que el medio, aunque obviamente, como tuve una formación, o todos mis artistas favoritos son clásicos, la estética es importante dentro de mi formación, pero también para mí es importante crear artes en un formato que no sea destruido, porque mi trabajo siempre tiende a ser destruido, lo cual para mí es una prueba de la homofobia y el prejuicio en la sociedad, ¿no? En Colombia una vez hicieron un mural de una de mis obras y la obra no duró ni siquiera una semana porque alguien le echó pintura encima. Y eso es también es una respuesta, ¿no? Para mí, si esto se lo hacen a una pared, ¿qué le hacen a una persona? Bien, ya que hablábamos de globalización, de esta realidad artística con esa percepción, ¿tú te consideras un ciudadano del mundo? Sí, me ha tocado vivir en muchos lugares. De hecho, yo viví, cuando salí de Venezuela, viví un año en Buenos Aires, después estuve 5 años viviendo en Santiago de Chile y actualmente tengo ya 5 meses viviendo en Minnesota, en Estados Unidos. Yo siempre, no sé si siempre, pero quizá en algún momento decidí sentirme de todas partes. Decidí no sentirme únicamente venezolano, sino sentirme que tu principal patria eres tú mismo, ¿no? Como persona y la gente que te rodea. Yo creo que yo a donde voy llevo a Venezuela, no solamente en mi acento, no solamente en mis costumbres. Yo he hecho arepas para holandeses, he hecho arepas para sirios, he hecho pabellón para argentinos, he hecho tequeños para gringos. O sea, yo he escuchado Simón Díaz, que es como un cantante folclórico en Venezuela, con gente en Dinamarca. O sea, yo creo que donde uno esté, uno también puede hacer país, ¿no? Porque uno también es un país. Y creo que en un momento decidí eso, que yo también era un país y que donde esté con los míos voy a llevar lo mejor de lo que tengo, porque si pienso el país solamente como un pedazo de tierra que está ahí secuestrada y que está en llamas, no sé si podría seguir adelante. Entonces prefiero priorizar lo que yo siento que soy y no verme simplemente como el migrante, ¿no? Porque creo que cada vez menos creo en las fronteras y creo que muchas personas siguen utilizando las fronteras como una herramienta para ejercer poder sobre nosotros. Sin duda, el 2020 ha sido un año bien complejo para cada uno de nosotros por la COVID-19. Que dicho sea de paso, recuerden mantener la distancia social, la correcta utilización del barbijo y lavarse las manos, llevar siempre alcohol en gel o alcohol rebajado al 70% con agua para cuidarse, porque al cuidarse ustedes también cuidamos a los otros, es sumamente importante. Daniel, ¿cuál es tu percepción sobre la pandemia?
hay una parte donde sí me ha afectado y otra parte donde no, porque yo tengo años trabajando desde mi casa, ¿no? Y también soy una persona como muy ermitaña, yo soy feliz estando en casa y para salir a compartir con gente tengo que haber pasado mucho tiempo solo. Pero sí creo que el futuro llegó de golpe, ¿no? Como que nadie, esto parece una novela de Stephen King, ¿no? Como mi trabajo siempre ha sido desde casa, o sea, a veces me ha tocado, me ha pasado que yo estoy en mi casa comiéndome una arepa y hay una persona inaugurando una exposición mía en Serbia o en Kosovo o en Ámsterdam y yo estoy en mi casa viendo televisión. Entonces, digamos que ya estaba un poco acostumbrado a eso porque no siempre tuve el chance de viajar, ¿no? Creo que los artistas en este momento, y me incluyo dentro de esto, tenemos como la gran tarea de documentar lo que está pasando, porque creo que estamos viviendo, creo que es un año donde ha cambiado la realidad como la conocíamos, ¿no? Y creo que recordar nuestras capacidades de sobrevivencia en este momento es más que necesario, ¿no? Creo que mucha gente que lamentablemente no entiende el momento que estamos viviendo acá en Estados Unidos. Es una locura cómo la gente toma el tema de usar la mascarilla como una respuesta política. Es como que si apoyas a Trump, no usas la mascarilla, lo cual es una locura porque, bueno, yo creo que la política es despierta esas pasiones que despertaba la religión en siglos pasados, ¿no? Que la gente se mataba y se volvía un fanatismo de que no importa cuántas evidencias tú tengas de que la persona que estás apoyando le está haciendo daño en la sociedad, tú sigues y metes las manos al fuego por esta persona y se transforma en una respuesta fanática, ¿no? De la gente. Y está pasando eso lamentablemente y creo que es importante desde todos nuestros campos tratar de documentar lo que está pasando en este momento. Desde el arte, desde la prensa, desde el arte escrito también, desde la literatura. Son momentos donde creo que es importante documentar lo que está sucediendo. En términos de proyectos, en cuarentena he podido hacer varios trabajos. Inauguré una campaña con el Latino Aid Commissions de Nueva York. Es una campaña basada o dirigida a las familias latinas en Estados Unidos, sobre todo las familias latinas en Nueva York, y a la importancia del apoyo a las personas LGBT dentro de nuestras familias, porque lamentablemente en las comunidades latinas todavía hay muchos niveles de homofobia y seguimos creciendo con el enemigo en casa, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante hablar de eso porque yo tuve una experiencia así. Mi familia fue muy homofóbica al principio. Dejaron de serlo, creo que gracias a mi trabajo y gracias al impacto que tuvo y cómo pudimos relacionarnos después de eso. Pero nuestras familias son homofóbicas porque venimos de una sociedad que es súper machista, de una sociedad que sigue condenando, sigue atacando lo que no entiende, ¿no? En vez de investigarlo. Y esta campaña la hice con el Latino Aid Commissions de Nueva York, y estoy haciendo también, ya tengo como 5 o 6 años haciendo los afiches del Festival Queer Inmigrante de Ámsterdam. Este año también volví a hacer los afiches y ellos a su vez tienen otras actividades en otros países donde el ser queer o ser LGBT pone tu vida en riesgo y crean espacios seguros culturales donde las personas queer puedan asistir y ver películas y verse representados. Entonces esos festivales se llaman Queer Voices y tengo ya como 3 años haciendo afiches para Macedonia, Kosovo, Serbia, Azerbaiyán, y es la misma realidad que yo tenía en Venezuela. O sea, tú no ves gente como tú en la televisión, no ves gente no lees sobre gente como tú en los libros, no ves gente como tú en la plástica, y se transforma, te terminas sintiendo como un extraterrestre, como tú no puedes sentirte identificado en la cultura, porque la identidad se fragmenta.
y al final no sabes quién eres. Bien, muchas gracias Daniel por tu tiempo. Sin duda ha sido importante conocer tu percepción en esta mirada de conocer a un artista que ha recorrido muchas partes del mundo y sobre todo que además con la temática de los derechos humanos y de nuestras poblaciones de diversa orientación sexual e identidad de género, has podido llegar no solamente a nuestras poblaciones, sino también a otras instancias con las cuales estás trabajando y estás desarrollando proyectos y además tu trabajo es exitoso. Te agradecemos mucho y además quisiéramos escuchar de parte tuya un mensaje a todos los radioescuchas de Radio Patria Nueva. Mi mensaje para la gente de Bolivia, gracias por escucharnos, gracias por estar buscando este tipo de contenido. Recuerda que tu dignidad no es negociable, que tus derechos no son negociables, que nadie tiene derecho a lastimarte por ser quien eres y que si en este momento te encuentras solo o te encuentras sola, es temporal. Afuera hay una comunidad que seguro se siente como tú. Hay una familia elegida también. Las familias no solamente son sangre, también son nexos. Nadie tiene derecho a lastimarte por ser quien eres. Sigue adelante y ponte una máscara, usa mascarilla. Estamos viviendo momentos muy, muy difíciles. Cuídate, cuida a los tuyos. Y si en este momento te encuentras a solas, hay alguien afuera que se siente como tú y es cuestión de tiempo de que lo vayas a encontrar o la vayas a encontrar. Ya regresamos con Diversa en Vivo. Volvemos con Diversa en Vivo. Bueno, y luego de esta maravillosa entrevista con Daniel, vamos a hablar un poco del arte queer, ¿no? Desde los griegos en la representación de las sirenas, los querubines y ciertas pinturas del Renacimiento o las del impresionista Pierre-Auguste Renoir, entre tantos otros. Los cuerpos se exhibían con cierta disponibilidad queer. El concepto del arte es problemático en sí y puede abrirnos el panorama a debates interminables. Y el concepto de queer parece haber venido a corroerlo y problematizarlo todo. Aclaremos un poco el panorama. La categoría de arte queer es un paraguas teórico útil para entender determinadas transformaciones del mundo contemporáneo, el interés progresista del museo por incluir una perspectiva de género sobre acervos, los nuevos modos de acercarse a mirar las obras del pasado y la producción efectiva de estéticas interesadas en hacer de la sexualidad un terreno creativo. Bien, el término queer, tal como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en un gesto político. A principios de la década del 90 fue utilizado por la organización norteamericana ACT UP como una manera de apropiarse del insulto y convertirlo en un lema de lucha. Sin equivalentes en español, esta palabra podría traducirse por todos aquellos oprobios callejeros, incómodos o ofensivos utilizados para reproducir la violencia transfóbica, lesbofóbica, bifóbica y homofóbica. Lo queer designa el amplio espectro de la identidad por fuera de la norma, es decir, la heterosexualidad. Su ventaja es esta integración de las injurias en un colectivo inestable de nombres. Al mismo tiempo, su propuesta es un ataque a la noción de la identidad y así expone su carácter de potencia. Antes que una propiedad de algo o alguien, es el contagio anómalo de una fuerza común. El ojo de nuestra época permite ver algo que no siempre estuvo allí, pero que no había sido visto así con anterioridad.
Las obras nos miran desde nuevas perspectivas. Como dispositivo de visión, el arte queer se puede relacionar tanto con las obras como con los artistas o los espectadores. Se trata de una pulsión visual de potencia disruptiva que se define con la salida del armario, como el movimiento de barajar vestimentas asignadas para elegir libremente abrir las puertas y saltar al vacío. Aunque canalizan tráficos conceptuales diferentes, la sensibilidad camp y los objetos kitsch permiten un diálogo en común, porque implican una política corrosiva de la pose bajo la sombra de la ambigüedad y el exceso. Existen quienes entienden el arte queer desde el uso placentero de las imágenes. Por mucho tiempo, los mitos griegos funcionaron como un arsenal disponible para la imaginación que busca la reproducción de los desnudos en un mundo sin esa ficción médica divisora de las aguas entre heterosexualidad y homosexualidad, paradigmas que lo queer busca descartar. El arte del Renacimiento retomó la estatuaria clásica para trazar anatomías basadas en el modelo de perfección apolíneo. El tono muscular y el porte divino de los atletas expresó un ideal de belleza que con leves modificaciones fue incansablemente acariciado por pinceles de la historia. Hay quienes asocian lo queer con lo monstruoso, las sirenas y los querubines, a medio devenir entre lo humano y lo animal. Son modos de plantear un cruce híbrido de fronteras que reivindican la potencia de lo extraño. Lo queer se vincula a lo dionisíaco, lo extranjero y las colectividades de las bacantes. Las primeras décadas del siglo XX estallaron con una ebullición en la imaginación estética. El arte queer podría pensarse en directa relación con el surrealismo porque de algún modo sus procedimientos intentan liberar la sexualidad del inconsciente. Durante la década del 70, Andy Warhol puso a funcionar The Factory, un estudio que transformó la concepción del arte desde un gesto que se puede apreciar en la instantaneidad de sus Polaroids, entre el coqueteo con el modelo industrial de producción y una nueva referencialidad de la figura del artista en la sociedad. A su vez, Robert Mapplethorpe, también reconocido por sus autorretratos, planteó en la fotografía una nueva forma de encuadrar con la cual dialogaron la serie Dean and Having de Catherine Opie, con la persecución de un retrato comunitario y Hustle de Philip Lorca de Corcia, desde el contraste de los cuerpos con los carteles de los paisajes urbanos en una alegoría al precio del sexo. En el Museo de Arte Latinoamericano, Osías Llanó, con la versión número 6 en el Parlamento del 2015, hizo ver cuerpos envueltos en trajes de color rosado brillante que los transformaba en aliens o androides. Al ritmo de coreografías Vogue, estos seres asexuados estaban a medio camino entre lo extraterrestre y lo maquímico. En Isla Flotante, dentro de la muestra de las cosas amantes del 2015, mientras que las telas de Ariadna Pastorini recordaron tanto la heterogeneidad genérica de las ferias como el cirujeo de los materiales, Mariela Scafati amarró los bastidores para colgarlos del techo como si se tratara de una sesión de bondage. El arte queer trenza los límites de la percepción y permite desde un nuevo ángulo de visión el desarrollo de un deseo estéril. Por eso los invitamos también a compartan qué es el arte queer para ustedes en nuestra página de Facebook de Diversa. Allí durante toda la semana vamos a estar compartiendo un poco del arte queer que anda circulando por las redes. Y no solamente este tipo de arte, sino otro tipo de construcciones sociales, culturales y artísticas que más adelante vamos a ir mostrándoles en los diferentes y bueno, escuchándolos también a través de Radio Patria Nueva, que es justamente nuestra intención de llevarles y reflejarles todas estas propuestas.
Bien, es momento de darles más información y viene el sector Sin pelos en la lengua junto a Noelia Rendón. Sin pelos en la lengua. Información sin desinformación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su sector Sin pelos en la lengua. Soy Noelia Rendón y esta noche estaremos hablando de una gran noticia en la Ciudad de México. La Comisión de San Lázaro aprueba dictamen de matrimonio igualitario. Además, te daremos a conocer 5 insultos homofóbicos y lesbofóbicos que hemos resignificado. Y en tu sector Reflexiones hablaremos sobre los mitos sobre la diversidad sexual y de género. Y bueno, con el paso del tiempo, la comunidad LGBTI resignificó algunos adjetivos que surgieron como insultos homofóbicos y lesbofóbicos. A continuación te damos a conocer cuáles son sus adjetivos, su resignificación. Y bueno, vámonos con la primera palabra, en este caso es joto. Es quizás la más célebre de los insultos homofóbicos a nivel Latinoamérica. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, época en que la homosexualidad se consideraba un acto contra natura, una falta a la moral y a las buenas costumbres, por lo que se sancionaba con cárcel. El término surgió debido a que los homosexuales detenidos bajo las disposiciones del Código Penal de 1871 eran recluidos en la celda J de la cárcel de Lecumberri. Su uso se popularizó luego de 1901, cuando los detenidos en el baile de los 41 también fueron enviados a la celda J. Posteriormente, a finales de la década de los 70, algunos hombres gays resignificaron este insulto, homofóbico por cierto, y lo convirtieron en una señal de orgullo. Vamos con la segunda palabra y esta es lencha. Además de los insultos homofóbicos, algunos lesbofóbicos también han sido resignificados. Tal es el caso de la palabra lencha. Aunque se desconoce su origen exacto, ese término se usa popularmente para referirse a las lesbianas. Es una palabra empleada por heterosexuales. La palabra lencha puede tener una carga peyorativa, pero dentro de la propia comunidad lésbica es una de las formas más comunes de identificarse. Por ejemplo, Marcha Lencha es una organización que se dedica a discutir, celebrar y visibilizar los distintos tipos de lenchitudes, demostrando que la palabra lencha puede ser sinónimo de orgullo y pertenencia. Vámonos con la palabra chacal. Además de los insultos homofóbicos, existen algunos términos que se utilizan dentro de la comunidad LGBTI y que tienen un origen clasista y racista. Tal es el caso de la palabra chacal, que se refiere a los hombres de aspecto hipermasculino, generalmente de clase trabajadora y piel morena. El uso del término se sigue considerando políticamente incorrecto debido a que reduce a los hombres morenos al estatus de un objeto de deseo y los racializa. No obstante, el escritor Carlos Monsiváis resignificó el término para reivindicar el erotismo y la sensualidad de los hombres cuyos rasgos físicos escapan de los cánones de belleza occidentales. Y esta es una palabra que sin duda alguna lo has escuchado, marica o maricón. El término marica o maricón es un insulto homofóbico que se utiliza en prácticamente todos los países de habla hispana. Su origen se atribuye a una deformación de la palabra y del nombre María y se utiliza desde hace siglos para feminizar a los hombres homosexuales, como si lo femenino fuera un insulto. Sin embargo, en la actualidad algunos colectivos de la diversidad sexual se apropiaron del término. Tal es el caso del movimiento Maricas Bolivia, que se encuentra obviamente en nuestro país, y muchos homosexuales de origen indígena se identifican a sí mismos como maricas. El motivo es que no se sienten representados por el término gay de origen anglosajón. Y nos vamos con la última palabra, tortillera. Finalmente está el caso de esta palabra, un insulto lesbofóbico que, contrario a lo que podría pensarse, nada tiene que ver con las tortillas. Su origen se remonta en el siglo XIX y proviene del latín tortus, que significa torcido, es decir, que hace referencia a la orientación sexual lésbica como una desviación. Sin embargo, en México hay quienes han apropiado del término para identificarse, tal es el caso de las colectivas tortilleras, integrado por lesbianas, bisexuales, pansexuales y mujeres queer. Sin duda, la resignificación de estos términos demuestra que ser gay o lesbiana, joto o lencha, maricón o tortillera es un orgullo.
Y bueno, toca hacer una reflexión sobre los mitos sobre la diversidad sexual y de género. 1. Promiscuidad. Las personas heterosexuales son más estables sexualmente. Falso. Es bastante habitual creer que las personas homo o transexuales no tienen pareja estable, pero no es así. Tener más o menos relaciones sexuales no está asociado a la identidad ni a la orientación sexual o de género. Además, considero que el término promiscuidad está desfasado. Número 2. Enfermedad mental. Se suele asociar las denominadas diversidades sexuales con problemas psicológicos y personas que no saben lo que quieren, confundidas, indefinidas o perdidas. Nada más lejos de la realidad. La enfermedad mental afecta por igual a todos los seres humanos. Sí, es cierto que el bullying o el acoso es mayor hacia las personas no heteronormativas y por tanto esto tendría consecuencias psicológicas. Pero ojo, no es un rechazo al origen, no a la sexualidad o género que se viva. Número 3. Crianza anómala. Pensar que las parejas homoparentales del mismo sexo van a criar de manera inadecuada a sus hijos o hijas, y peor siempre que una pareja heterosexual, es una falacia. No está demostrado que sea así, ni tampoco que ese hecho incida en la orientación o identidad de género de la descendencia. Las personas LGBTI se han educado en todo tipo de familias. Número 4. Conversión. Se siguen proponiendo las denominadas terapias de conversión, como si la diversidad sexual se debiera a una enfermedad que se pudiese y debiera curar. Pero no solo esta es inútil, sino que genera muchos prejuicios y conflictos de aceptación en las personas que se prestan a ellas. Cuando la aceptación es compleja, lo mejor es acudir a especialistas que ayuden a gestionar esa aceptación, pues expresarte como eres no es malo, sino todo lo contrario. 5. Afeminados y marimachos. La feminidad y masculinidad son construcciones culturales y no entiende de orientaciones. Aún así se sigue creyendo erróneamente que los gays son afeminados y las lesbianas marimachos, incluso que los primeros odian a las mujeres y las segundas a los hombres. Pero no es así. Ser misántropo o sentir aversión hacia las personas no es una condición asociada a la homosexualidad. 6. Van disfrazados. Muchas personas creen que las personas transexuales quieren ser o se disfrazan del género o sexo opuesto. La identidad de género no es un disfraz y en ocasión se confunde con el travestismo. También quieren ser lo que no son, sino hacer que su sentimiento e identidad coincida con su exterior. Número 7. Más propensos a las ITS. Es más probable tener enfermedades o infecciones de transmisión sexual si no eres heterosexual. Falso. Las ITS tampoco entienden de orientación sexual ni géneros. Con ser humano y exponerse a estas sin la protección adecuada es suficiente. Y nos vamos con la última, que es la número 8, conducta delictiva y consumo de drogas. Se han llegado a asociar más estos comportamientos con la orientación sexual no normativas, quizás para ensuciar su imagen y generar mayor rechazo, pero esto no depende de la orientación sexual del individuo. Recuerda, amar no es un delito y la diversidad sexual genera felicidad. Y hay una noticia que tenemos que celebrar, así es, en México, la Comisión de San Lázaro pues aprueba el dictamen de matrimonio igualitario. En una sesión en el Palacio Legislativo, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en el que se aboga por el reconocimiento del matrimonio igualitario, con 19 votos a favor y 4 abstenciones de propuesta de reforma en materia de igualdad sustantiva y género pasará a la revisión de la mesa directiva. Esta será discutida en la semana del 15 de marzo. En caso de que preguntes ¿a qué se refiere el término igualdad sustantiva? Te comentamos que de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el ejercicio de los derechos universales en la vida cotidiana. Según apunta la organización Inteligencia Pública, la igualdad sustantiva se traduce en hechos y prácticas comprobables. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, pues la finalidad es incluir la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel nacional. Entre ellas destacan el matrimonio igualitario y el reconocimiento constitucional de las personas intersexuales, y contempla la eliminación de la brecha salarial, paridad en puestos de representación popular y autonomía reproductiva. Bueno, este fue tu sector Sin Pelos en la Lengua. Soy Noelia Rendón y me despido. Hasta la próxima. Sin Pelos en la Lengua. Información sin desinformación. Y llega el momento esperado de la semana, el ranking de la música LGBT, con nuestra querida amiga Nadia Gómez. Adelante. El
ranking de la música LGTB. Hola, muy buenas noches. Soy Nadia Gómez. Iniciamos el ranking de la música LGTB de Bolivia con el mensaje que damos cada semana. Nunca seas intimidado por el silencio. Lucha por ti, defiéndete. Y bueno, iniciamos con el puesto número 5, con el peruano M y la canción Ser el Grito. Levantarnos para honrarnos, ser la carne innegable, ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, Como también comentarles que la draga argentina Nika Lorach y su canción Les Dos se mantiene en el puesto número 4. Que amarse a uno mismo también es amar. Que amarse a uno mismo también es amar. También es... Aparte, comentarles que tenemos en el puesto número 3 la canción Efímera de Camilo VII. En el puesto número 2 tenemos a Pablo Vittar y Poca con su canción Bandita. Y gracias a sus votos quieren subir al puesto número 1. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô. Y tenemos novedades para nuestra sugerencia de esta semana y es Major Lazer con su canción Diplomática. Diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte castigo. La cortesía no me permite darte todo lo que necesites, aunque tenga el ritmo que te debilite. Pa' que se pierda, que me haga daño, tal vez si tú lo amerites, pero hay algo que puede que me limite. Tranquila, no se apapache, mamá, no se agüite, que ninguna le da la talla ni le compite. Es maravilloso saber que se mantiene por varias semanas en el puesto número 1 Nina Uma y Elvira Espejo con su canción Ajayo. ¿Quién y cómo diciendo, ey si wey cerita, dejando tu pueblo, así estás caminando, olvidando tu pueblo, así estás caminando, me voy, me escapo diciendo, estás caminando, recuerda con todo el corazón. Eso fue todo en el ranking musical LGTB. No olvides seguir votando por tu canción preferida en la página de Diversa en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Chao. El ranking de la música LGTB. Bien, es momento de despedirnos. Hemos cumplido con este programa y estamos muy contentos de estar cada jueves a partir de las 21 horas a través de Radio Patria Nueva. Queremos invitarles a que sigan participando porque cada día estamos subiendo información en nuestras redes sociales como Pablo Merino y Andrés Mayo individualmente, y además estamos en Diversa, en Org Diversa en Facebook, en Org Diversa en Instagram, y también estás pudiendo ver este programa en vivo a través de YouTube en Diversa. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar ahí del otro lado escuchándonos y acompañándonos como todos los jueves. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche por Radio Patria Nueva. Chau, chau. Chao. Diversa en vivo con Pablo Merino y Andrés Mayo.
belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron morder. Levantarnos para honrarnos, ser la carne innegable, ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia, y ser el grito, un grito en cuerpo, la marea de todo eso que quisieran dar por muerto, y ser el grito, un grito en cuerpo, que el silencio nada cambia y nos cansamos de escondernos, ser el grito, un grito en cuerpo, por cada una de sus muertes, vivo fuerte este momento, y ser el grito, un grito en cuerpo, y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento. Y ser el grito, un grito en cuerpo, la marea de todo eso que quisieran dar por muerto, y ser el grito, un grito en cuerpo, que el silencio nada cambia y nos cansamos de escondernos, ser el grito, un grito en cuerpo, por cada una de sus muertes, vivo fuerte este momento, y ser el grito, un grito en cuerpo, y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento. Diversa en Vivo con Pablo Merino y Andrés Mayo.